Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Estoy aquí, lista y recargada con la energía de siempre para traerles el salseo que tanto les gusta. Hoy vamos a meternos en un tema que es su copyright, que a muchos de ustedes les sigue doliendo, un tema que aún genera debate y pasiones encontradas. Hablamos de ellos, de la pareja turca que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N y luego lo rompió superíndice 3 en 1000 pedazos, ande Eru Parra fue el Kerem Bürsin. ¿Q copyright N fue el culpable de esta ruptura tan sonada? Q copyright N de los dos rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3N de Q copyright N? Eso es lo que vamos a analizar a fondo hoy. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y verdades a medias, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos. Y do copyright llenos un like si les gusta el contenido, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trae copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora vamos al meollo del asunto. Hande y Kerem. Dos nombres que se convirtieron en sinu superíndice 3 nimo de amor, pasiu superíndice 3 NIU con diéresis copyright cito. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en los cuentos de hadas modernos. Desde el momento en que los vimos juntos en Senu con diéresis al cap, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, supimos que había algo especial entre ellos. Y no nos equivocamos. Después copyright ese de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. Imagúnense la emoción superíndice 3N. La pareja protagu superíndice 3 Nika de la serie Moon de ese exitosa del momento, viviendo su propio romance en la vida real. Era como sacado de una película. Durante un tiempo todo fue perfecto. Viajes románticos, demostraciones públicas de afecto, entrevistas llenas de amor y complicidad. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, adorados por fans de todo el mundo. Los veíamos como el ejemplo perfecto de una relación superíndice 3N exitosa, su superíndice 3 lida y duradera. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir de la nada, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales, comentarios ambiguos en entrevistas y sobre todo, por el hermetismo que rodeaba su relación superíndice 3N. Al principio muchos pensamos que eran solo rumores infundados, chismes inventados por la prensa sensacionalista. Pero lamentablemente la verdad terminó superíndice 3 saliendo a la luz. Hande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. El shock fue total. Nadie podía creerlo. ¿Q copyright había pasado? ¿Por Q copyright se había acabado el amor? Las preguntas inundaron las redes sociales, los foros de fans y los programas de televisión superíndice 3N. Todos querían saber la verdad, pero ni Hande ni Kerem dieron declaraciones oficiales al respecto. Y aquí es donde comienza el debate que aún hoy nos tiene enganchados. ¿Q copyright N fue el culpable de la ruptura? ¿Q copyright N rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3N de Q copyright N? Algunos aseguran que fue Kerem quien tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N de terminar la relación superíndice 3N. Argumentan que el actor se sentó presionado por la fama y el constante escrutinio público. Dicen que Kerem es una persona muy reservada, muy enfocada en su carrera y que no estaba dispuesto a sacrificar su privacidad por mantener una relación superíndice 3N medio tica. Esta teoría se basa en el comportamiento que Kerem ha mostrado a lo largo de su carrera, siempre manteniendo un perfil relativamente bajo fuera de sus compromisos laborales. Algunos allegados citados a su superíndice 3 nimamente en diversas publicaciones, han comentado que Kerem valoraba mucho su espacio personal y que la constante atención superíndice 3N de la prensa, aunque la agradeciera, le resultaba agobiante. Se dice que las expectativas de los fans, que querían saber cada detalle de su vida privada, eran difíciles de manejar para con diéresis copyright L. Otros, por el contrario, apuntan a Hande como la responsable de la ruptura. Afirman que la actriz es una persona muy ambiciosa, muy enfocada en su carrera y que no estaba dispuesta a renunciar a sus propios proyectos profesionales por mantener la relación superíndice 3N.
Se rumorea que Ande quiere enfocarse en su carrera internacional y que eso generó superíndice 3 tensiones con Kerem. Se ha comentado que Ande tenua y tiene una visión superíndice 3N muy clara de su futuro profesional. Su ambición superíndice 3N por expandir sus horizontes y trabajar en proyectos Moon de SAU de Turquía era conocida. Algunos medios han publicado información superíndice 3N, sin confirmación superíndice 3N oficial, sobre posibles ofertas de trabajo en Hollywood o en producciones europeas, lo que habrá requerido viajes y una mayor dedicación superíndice 3N a su carrera. Esto habrá podido generar conflictos con Kerem, quien tal vez prefiera a una relación superíndice 3N Mood es estable y centrada en Turquía. También copyright N hay quienes sostienen que la ruptura se debió superíndice 3 a factores externos, como la presión superíndice 3N de sus familias, los compromisos laborales y las constantes críticas de los haters en redes sociales. Dicen que la pareja no pudo soportar la presión superíndice 3N y que terminaron cediendo ante las adversidades. La vida de una pareja famosa es llena de presiones que las personas comunes no experimentan. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y el escrutinio constante de los medios pueden desgastar cualquier relación superíndice 3N. Además, las familias de ambos con sus propias expectativas y opiniones, podrán haber ejercido cierta influencia en la relación superíndice 3N. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los haters en las redes sociales, quienes a menudo vierten comentarios negativos y críticas destructivas sobre las parejas famosas, lo que puede generar copyright S y tensión superíndice 3N. Lo cierto es que a día de hoy, no hay una respuesta definitiva. Ni Ande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones de su ruptura. Todo lo que sabemos son especulaciones, rumores y teorías basadas en información superíndice 3N extraoficial. Este silencio por parte de ambos ha alimentado a UNMUD las especulaciones y ha dejado a los fans con un vacío difícil de llenar. La ausencia de una declaración superíndice 3N clara y concisa ha permitido que los medios y los fans construyan sus propias narrativas sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Pero a pesar de la falta de información superíndice 3N concreta, podemos analizar algunos puntos clave que nos pueden ayudar a entender mejor lo que pudo haber sucedido. Vamos a desglosar estos puntos con ese detalle para tratar de comprender las posibles dinámicas que pudieron haber influido en la ruptura. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem eran dos personas muy superíndice 3 venes y exitosas. Ambos estaban en la cima de sus carreras y tenían muchos proyectos profesionales en mente. Es posible que sus prioridades hayan cambiado con el tiempo y que ya no estuvieran en la misma sintonía. La juventud a menudo implica un periodo de autodescubrimiento y crecimiento personal. Las ambiciones y los objetivos de una persona pueden cambiar a medida que madura y experimenta nuevas cosas. Es posible que Ande y Kerem hayan comenzado su relación superíndice 3N con ciertas expectativas y objetivos en común, pero que con el tiempo, sus caminos hayan comenzado a divergir. La presión superíndice 3N de mantener una relación superíndice 3N mientras se persiguen carreras exigentes puede ser un desafío, especialmente cuando se es joven y se es tratando de establecerse en el mundo profesional. En segundo lugar, la fama y el escrutinio público pueden ser muy difíciles de manejar. La presión superíndice 3N de los fans, la constante atención superíndice 3N de los medios y las críticas de los haters pueden afectar negativamente una relación superíndice 3N. Es posible que Ande y Kerem no hayan sabido lidiar con esta presión superíndice 3N, y que eso haya contribuido a su ruptura. La fama puede ser un arma de doble filo. Si bien ofrece oportunidades y reconocimiento, también copyright N conlleva una falta de privacidad y una constante vigilancia por parte del público. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación superíndice 3N en redes sociales es analizada y comentada. Esta presión superíndice 3N constante puede generar copyright S, ansiedad y una sensación superíndice 3N de estar siempre bajo el microscopio. Para una pareja, especialmente una que se forma superíndice 3 en el ojo público, esta presión superíndice 3N puede ser aún muy intensa y difícil de manejar. La necesidad de mantener una imagen perfecta y de complacer a los fans puede generar conflictos y tensiones internas. En tercer lugar, las relaciones a distancia suelen ser complicadas. Después copyright SDS con diéresis al cap, ambos comenzaron a tener proyectos en diferentes lugares y eso pudo haber dificultado la convivencia y la comunicación superíndice 3N.
La falta de tiempo para compartir juntos y la distancia física pueden haber afectado negativamente su relación superíndice 3N. La distancia puede ser uno de los mayores enemigos de una relación superíndice 3N. La falta de contacto físico, la dificultad para comunicarse y la imposibilidad de compartir experiencias cotidianas pueden generar sentimientos de soledad, aislamiento y desconexión superíndice 3N. Cuando ambos miembros de una pareja tienen carreras exigentes que requieren viajes constantes, la distancia se convierte en un obstáculo a un mood ese difícil de superar. La falta de tiempo para dedicar a la relación superíndice 3N puede generar resentimiento y frustración superíndice 3N, lo que puede erosionar la base de la relación superíndice 3N. Finalmente hay que recordar que todas las relaciones tienen altibajos. Es posible que Ande y Kerem hayan pasado por momentos difíciles y que no hayan sabido superarlos. La falta de comunicación superíndice 3N, los desacuerdos y los malentendidos pueden haber desgastado la relación superíndice 3N hasta el punto de ruptura. Ninguna relación superíndice 3N es perfecta. Todas las parejas enfrentan desafíos, desacuerdos y momentos difíciles. La clave para superar estos obstáculos es la comunicación superíndice 3N, la comprensión superíndice 3N y la disposición superíndice 3N para trabajar juntos. Sin embargo, cuando la comunicación superíndice 3N se rompe, los desacuerdos se acumulan y los malentendidos persisten, la relación superíndice 3N puede comenzar a deteriorarse. La falta de tiempo, la presión superíndice 3N externa y las diferencias individuales pueden dificultar la resolución superíndice 3N de los conflictos y erosionar la confianza y el respeto mutuo. Entonces, Q copyright N rompió superíndice 3 el corazón superíndice 3N de Q copyright N? La verdad es que probablemente ambos se hicieron DAO más menos O. Las rupturas son dolorosas para ambas partes y es difícil ser más menos alar a un culpable. Lo importante es recordar los buenos momentos que compartieron y desearles lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y personales. En una ruptura, rara vez hay un único culpable. Las relaciones son complejas y dinámicas, y la responsabilidad de su fracaso generalmente recae en ambos miembros de la pareja. Es posible que Ande y Kerem hayan cometido errores, hayan tenido diferencias irreconciliables o simplemente hayan llegado a un punto en el que ya no podían seguir juntos. Señalar a un culpable único no solo es injusto, sino que también copyright N simplifica una situación superíndice 3N que probablemente sea mucho más compleja y matizada. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Hemos analizado a fondo la ruptura de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, hemos repasado los rumores y las teorías, y hemos tratado de entender lo que pudo haber sucedido entre ellos. Como hemos visto, no hay una respuesta definitiva sobre Q copyright N fue el culpable de la ruptura. Lo más probable es que ambos hayan tenido su parte de responsabilidad, y que la relación superíndice 3N se haya desgastado por diversos factores. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio entre todas las teorías que hemos explorado. Lo importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que merecen ser felices. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y esperamos verlos brillar en la pantalla una vez SQS. Con el tiempo, alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Pero hasta entonces, solo podemos especular y recordar los buenos momentos que compartieron. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright creen ustedes que pasó superíndice 3 entre Ande y Kerem? ¿Q copyright N fue el culpable de la ruptura? Du copyright lleno sus comentarios a Q abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión superíndice 3N es muy importante para nosotros y nos ayuda a generar debates interesantes y constructivos. No duden en compartir sus teorías, sus experiencias y sus puntos de vista sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y compártanlo con sus amigos para que también copyright N se enteren de todo el salseo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo con chismes, dramas y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo.
Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida.